da enorme gusto darle la bienvenida, en primer lugar, al doctor Francisco González Martínez, presidente de la Academia. Bienvenido, doctor. A la doctora Lidia Cerón, vicepresidenta de la Academia Nacional de Educación Médica. Al doctor José Venturelli, que nos visita de McMaster Canadá. Bienvenido, doctor. Al doctor Dante Amato, que nos visita de FES Iztacala. Bienvenido, doctor. Y al doctor Carlos Tene, quien nos visita de la Universidad de Colima. Bienvenidos todos. Para dar inicio a esta sesión, voy a darle la palabra al doctor Francisco González, quien nos hará el preámbulo a esta sesión. Muy buenas tardes, tengan todos, sean bienvenidos a esta sesión conjunta de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional con la Academia Nacional de Educación Médica. Quiero expresar primero que nada mi profundo agradecimiento a la directora general de la Escuela Superior de Medicina, a la doctora Bobadilla Lugo, por su cálida recepción y por ser nuestra anfitriona el día de hoy en una sesión muy importante, que ya ustedes cuando vaya avanzando comprenderán el motivo y el porqué. Y le agradezco mucho, aparte de ser la anfitriona, ustedes saben que las sesiones de esta academia son itinerantes. Estamos visitando las instituciones de educación superior, las instituciones de atención a la salud, donde se lleva a cabo un gran número de tiempo, la cantidad o la preparación de alumnos de pregrado y de posgrado, y donde viven también muchos de los profesores. El vínculo entre ambas instituciones, tanto de la salud como las de educación superior, es nuestro gran motivo de ser de esta Academia Nacional de Educación Médica, que tiene escasos 3 años de vida, que su presidente fundador, doctor Alberto Litzis, yo soy su segundo presidente, nace del seno de la Coordinación de Institutos y Hospitales Federales y Hospitales Generales, donde se reúnen los directores de enseñanza de educación de todos los hospitales y de los institutos, y veíamos una serie de necesidades y de pronunciamientos y no había quien fuera el interlocutor. Entonces ese grupo de directores de enseñanza hace 3 o 4 años planearon, fomentaron y desarrollaron que esta academia se formara con la intención de promover el desarrollo a nivel de lo que está pasando en el mundo desarrollado, del pregrado, del posgrado y de la educación continua en México, del desarrollo profesional continuo. Ser un interlocutor con el gobierno federal, hacer pronunciamientos de crear un sistema de estímulos a los educadores, no nada más a los investigadores, de fomentar un crecimiento permanente de la innovación educativa, de la aplicación de nuevas estrategias, herramientas, que no significa olvidar la introducción, que no significa la clínica abandonarla, ni la tutoría de los expertos, de los maestros, no es quitar unas por otras. Nuestra intención es incorporarlas en conjunto, pero utilizar las nuevas también. El motivo de ser de esta academia, como ustedes comprenderán, es el alumno, es el profesor y es el vínculo entre las instituciones de educación superior y las instituciones donde están los profesores y los alumnos mucho tiempo, que es en los hospitales y en los institutos. Entendemos que hay muchos expertos en educación y en desarrollo y en promover didáctica y pedagogía y nuevas estrategias, pero están la mayoría en las escuelas y en las facultades, y muchos alumnos y muchos profesores están en los hospitales, y es ahí donde necesitamos también incorporar la modernidad, la innovación y el progreso educativo, porque ahí están mucho tiempo los alumnos de pregrado y los de posgrado están casi todo el tiempo con nosotros. Y tenemos mucha resistencia de nuestros profesores
porque dicen demuéstrenos que el cambio y lo que hacen es mejor que lo que hacíamos. No se trata de cambiar unas cosas por otras, se trata de incorporar las nuevas sin olvidar lo que tradicionalmente es bueno o ha sido bueno. El motivo de ser de nuestra academia es impulsar el desarrollo educativo en ciencias de la salud, no exclusivamente el médico. La educación médica es un compromiso para que todo el equipo de salud progrese y podamos educar incluso a la sociedad y a los pacientes. Por eso es tan importante que esta academia crezca y agradecemos profundamente que nos vean con apoyo, con simpatía las escuelas de medicina y las facultades, así como los estudios. Por eso somos muy agradecidos y reconocidos con el esfuerzo que hoy hace la Escuela Superior de Medicina. Doctora Bobadilla Lugo, muchísimas gracias. Bueno, pues le agradecemos sus palabras al doctor Francisco González y daríamos inicio entonces a la sesión conjunta de ACANEM con la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, titulada Estrategia de la Enseñanza en Medicina en Pregrado, Experiencia en ABP. No quiero dejar de subrayar algunas reflexiones, como el hecho de que estemos convencidos de que la tarea educativa no puede ser algo improvisado. La educación es una ciencia y para todas las ciencias, para cada una de las disciplinas en las que nosotros nos desempeñamos, tenemos que estar al tanto del estado del arte en el último momento a nivel mundial, a nivel de la literatura. Entonces es todo un arte, toda una disciplina, toda una ciencia que hay que aprender. No podemos dejar esto a nuestra intuición. Esta es la invitación pues con la que yo inicio este simposio y me gustaría mucho presentarles al doctor Dante Amato. El doctor Dante Amato es profesor, es internista, es médico internista, es nefrólogo y además es investigador. Es autor de múltiples artículos a nivel nacional e internacional y además es un apasionado de la investigación en educación. Entonces, el doctor Dante Amato nos va a platicar de las experiencias que ha tenido con la estrategia de ABP dentro de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, en la Facultad de Medicina. Bienvenido, doctor. Quiero agradecer a la doctora Rosa Amalia Bobadilla Lugo su gentil invitación para participar en esta actividad. A diferencia de los otros dos ponentes que vienen de escuelas en donde la dirección de la facultad ha asumido el ABP como el método que se va a usar en prácticamente todas las asignaturas. En la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, realmente esto ha sido un esfuerzo de algunos profesores, no hay una indicación pues de que todo el mundo utilice el ABP, e incluso los que lo utilizamos no lo usamos en todas nuestras actividades educativas. Entonces es una pequeña isla de ABP en medio de un océano de actividades más tradicionales. Quiero empezar comentándoles que el doctor Osler, un médico canadiense de finales del siglo XIX, llegó a ser reconocido como el más grande internista de Norteamérica. Y entre sus múltiples logros, a él le gustaba decir que quisiera ser recordado como el hombre que sacó la enseñanza de la medicina de las aulas y la llevó a la cabecera de los pacientes. Entre sus múltiples logros está el de haber organizado el primer curso de residencia, como se hace actualmente en todo el mundo, en Baltimore, en el Hospital Johns Hopkins, que en ese tiempo no se veía así, sino se veía más bien más o menos así. Al doctor Osler le gustaba decir a sus estudiantes
escucha con cuidado a tu paciente porque te está diciendo el diagnóstico. Y esta otra frase célebre de él, que más o menos libremente se puede traducir como: el que estudia medicina sin libros, navega sin mapas, pero el que estudia medicina sin pacientes, ni siquiera se acerca al mar. Casi 60 años después de la muerte de Osler, en 77 yo entré a hacer la residencia de medicina interna al Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza, que es este que está aquí atrás, este de adelante es el Hospital General. Y pues todavía en la mente de la mayor parte de mis compañeros residentes y de los profesores del curso estaba la idea de que lo importante para la educación de los residentes eran las actividades de aula. Había incluso conflictos entre los residentes y las autoridades cuando no se daban todas las facilidades para que los residentes pudieran asistir a estas actividades. Habíamos como 72 residentes de medicina interna, 36 de primer año, 18 de segundo y 18 de tercero. Y teníamos un horario de trabajo de aproximadamente 100 horas por semana y menos del 10% de esas 100 horas se dedicaban a actividades de aula, pero eran muy apreciadas tanto por los profesores como por los residentes. Había sesiones generales del hospital, sesiones de los departamentos clínicos, sesiones radiológicas, anatomoclínicas, pero lo que casi todo el mundo consideraba el centro del programa era una lista de 52 enfermedades que era lo que daba tiempo a revisar una vez a la semana. Y se juntaban los 72 residentes, independientemente del departamento por el que anduvieran rotando, y oían una plática de aproximadamente hora y media acerca de una enfermedad. Entonces, obviamente, pues, todos los residentes andaban rotando por diferentes servicios. Muy rara vez lo que se hablaba en esa sesión tenía que ver con lo que estábamos viendo en las salas, pero a la gente parecía gustarle. Otra cosa, para hacer aún más absurdo el cuadro, es que pues un tercio de estas personas no habían dormido la noche anterior y se tardaban un poco más en acomodarse en la silla que en quedarse dormidos. Pero pues parecía que esta era la actividad importante. Este dibujo que parece un cubo de Rubik dibujado por alguien que no pasó por clases de dibujo de perspectiva, está en el libro del Dr. Sackett. El Dr. Sackett trabaja en McMaster, que es de donde nos acompaña el doctor Venturelli. Sackett es muy conocido por sus libros de medicina basada en evidencias y de epidemiología clínica. Nos dice que las actividades educativas tienden a ser más eficientes y los conocimientos adquiridos en ella a ser más prolongados, cuanto más se alejan de esta esquina y más se acercan a esta otra. Entonces hay tres ejes. Este primero que aquí se menciona como problema clínico, en donde en la fila menos eficiente están las actividades educativas que no tienen que ver con ningún problema clínico. Un poco más eficientes son aquellas que tienen que ver con casos clínicos que no necesariamente son pacientes reales, pueden ser expedientes, pueden ser resúmenes, viñetas, pero lo más eficiente sería trabajar con pacientes reales. Las fuentes de información de los estudiantes, lo menos eficiente es que el profesor les dé el material que tienen que estudiar. Es un poco mejor guiarlos para que encuentren ese mismo material, pero todavía es mejor que hagan una búsqueda independiente y ellos mismos decidan qué información es la que es más pertinente. Y en este eje de Z, que aquí le llaman a precisión crítica, pues aquí no habría,
Aquí se criticaría para ver más bien la verosimilitud y la validez de los datos, pero en este tercer nivel sería evaluar qué tanto esos datos pueden aplicarse a la práctica. Entonces, para los que trabajamos en escuelas de medicina y en aula, pues es imposible a veces que trabajemos con pacientes reales. Pero en mi escuela, por lo pronto, si uno se acerca a algún aula, prácticamente siempre las actividades de aula están en este renglón. Ve uno al profesor hablándoles a los estudiantes acerca de cosas que leyó en un libro, que además les obliga a leer, y que no tienen nada que ver ni con pacientes ni con incorporación de los datos a la clínica. Bien, este artículo salió apenas hace 2 semanas en New England Journal of Medicine y no se refiere específicamente a esto, se refiere a la pertinencia de la educación premédica que se les exige a los estudiantes de medicina para seleccionarlos para entrar a las escuelas de medicina. Yo me tomé la libertad de cambiar premédica por contenidos y aquí les pido a todos ustedes que pongan contenidos de la materia, del programa de la materia o asignatura o módulo o como le llaman ahora acá que ya se me olvidó. Si estas frases se adaptan a eso. Dice, el avance de los descubrimientos científicos y su aplicación clínica ha rebasado a los contenidos de farmacología o de histología o de lo que ustedes quieran. La tecnología informática ha hecho que memorizar grandes cantidades de contenido sea innecesario. Muchos de los contenidos carecen de relevancia clínica, científica y social. Los exámenes se han usado para diezmar el rebaño, así tan crudamente lo dice este señor, de aspirantes talentosos. Pone en desventaja a los estudiantes pertenecientes a minorías y a las mujeres. Quita espacio para estudiar temas relevantes como bioética, justicia social y políticas de salud. La rigidez curricular es un obstáculo para que los estudiantes se conviertan en personas capaces de aprender en forma autodirigida por el resto de su vida. Si ustedes revisan la literatura reciente en educación médica, pues hay muy poca gente que haga objeciones serias a esto, ¿no? A lo que ahora conocemos como aprendizaje o educación centrada en el alumno, la idea de ponerlos a participar activamente y no solamente escuchar las pláticas de sus profesores. Los contenidos deben ser cuestiones interesantes y además aplicables, y esto de la educación por competencias. Algunas de las competencias, por ejemplo, esto de manejo de tecnología de información y comunicación, todo lo del dominio ético y del profesionalismo, el trabajo en equipo y la calidad de atención, ¿no sería razonable abrir nuevas asignaturas o nuevos módulos para ver todo esto? Sino que habría que hacer actividades que permitan ir adquiriendo algunas de esas competencias. Por ejemplo, el trabajo grupal que se utiliza en el ABP, pues ayuda a los alumnos a aprender habilidades de comunicación, les ayuda a buscar su propia literatura, a estar actualizándose continuamente en ese momento y además el resto de su vida profesional, y tiene que ver con asuntos como la ética, con el profesionalismo. Por ejemplo, en un trabajo grupal, si alguien no participa, pues está obstaculizando el avance de todos sus compañeros. Otra forma de ponerlos a trabajar cuestiones éticas es pedirles que se evalúen a sí mismos o que evalúen a sus compañeros. En la materia que yo doy, tuvimos que empezar con ABP, porque cuando hicieron el programa, que es el módulo de sistema linfohemático, que incluye el sistema inmunitario y la sangre, pues se pensó allá por finales de los 70s que bastaban con 3 horas a la semana. Con el crecimiento explosivo que ha tenido la inmunología en las últimas décadas, pues eso se quedó muy corto.
En el plan modular de Iztacala se han incluido temas clínicos desde que empezó el plan modular, pero era platicarles a los alumnos acerca de las enfermedades. Entonces decidimos quitar del programa estos temas y ponerles casos clínicos, y con eso pues ayudarlos a aprender a buscar, criticar y seleccionar la información relevante, incorporar uso de tecnología de información y de la comunicación, a usar más el idioma inglés y a basar todo esto en el constructivismo. De manera que el contexto es una carrera de médico cirujano parecida a la que se imparte en esta institución, en los ciclos básicos, que son los dos primeros años de la carrera. Es un plan modular. El módulo es sistema linfohemático, que está en el tercer ciclo, pero puede cursarse en los semestres segundo, tercero o cuarto. Para los trabajos de ABP, le damos a los estudiantes una viñeta de un caso clínico, después en grupo definen el problema, identifican sus objetivos de aprendizaje, posteriormente trabajan en forma independiente para alcanzar los objetivos de aprendizaje, estudiando en tiempo fuera de clase. En una siguiente sesión se vuelven a reunir y construyen nuevo aprendizaje sobre el conocimiento previo y revisan si sus objetivos de aprendizaje coinciden con los de los profesores. Por último, el grupo sintetiza y resume el trabajo. No quiero dejar de mencionar que si uno hace un cambio de esta magnitud, pues también hay que cambiar la manera en que evalúa. Entonces, sería necesario pues cambiar los esquemas de evaluación, tratar de transitar hacia una evaluación más formativa, más cualitativa e individualizada, y que la evaluación no dependa solo de los profesores o tutores, sino que también los compañeros evalúen y los propios estudiantes se autoevalúen. Entonces, las ventajas del ABP es que está centrado en el estudiante, permite desarrollar competencias genéricas, facilita la integración curricular, es divertido y entretenido, motiva a los estudiantes a comprometerse con el proceso de aprendizaje, fomenta un aprendizaje más profundo y tiene un enfoque constructivista, es decir, los estudiantes activan sus conocimientos previos y construyen sobre marcos conceptuales de conocimiento preexistentes. Tiene desventajas, se les dificulta a los profesores que disfrutan dando pláticas o conferencias magistrales, como los grupos que son les comenté, entre 5 y 9 estudiantes requieren un facilitador, pues se requiere más personal docente. Se ha pensado que puede haber insuficiencia de recursos, ya que los estudiantes tienen que acceder simultáneamente a libros, a revistas y a computadoras. Se puede privar a los estudiantes de acceso a ciertos profesores inspiradores a los que podían tener acceso mediante conferencias a grupos grandes, y puede causar sobrecarga de información a los estudiantes. El año pasado vino un profesor de McMaster y me comentaba que pues el problema más fuerte que él le ve al ABP es que dificulta obtener una visión panorámica e integrar horizontalmente dentro de la propia disciplina. Pero lo dificulta, no lo imposibilita. Y esto que ya les comenté, ¿no? Facilita la diversidad, la profundización del conocimiento y su aplicación. Esta sería pues una de sus mayores ventajas. Ahora bien, ¿qué se necesita en una institución para instrumentar la estrategia? Yo creo que el único paso sine qua non es este es el paso limitante. Todo lo demás puede hacerles la vida más fácil, pero si no se tiene, no imposibilita el asunto. Por ejemplo, yo sé que aquí, igual que en Iztacala, tienen grupos de entre 30 y 40 estudiantes, entonces se dividen en subgrupos, en 4 subgrupos, y ya quedan grupitos de este tamaño. Si no tienen un facilitador, pues el mismo profesor puede ir rotando por los diferentes grupitos. Si la construcción del aula facilita que se sienten en 4 mesitas redondas, pues eso les facilita la vida, pero si no, tampoco
es un obstáculo insalvable. Y las mesas y sillas son mejor que los pupitres, pero pues, en mi escuela trabajamos con pupitres. Y ya solamente les voy a comentar algo del impacto que hemos tenido. Esta fue la primera vez que usamos el método. En la UNAM el semestre 2009-1 empieza en agosto de 2008 y se acaba en enero de 2009. En esa ocasión tuvimos 344 estudiantes y les preguntamos qué tan útil consideraron la actividad para su aprendizaje y más de 80% de los estudiantes pensaron que era muy útil o útil. Esta pregunta fue anónima. Algo que nos llamó la atención es que aquellos que se autocalifican como que aprendieron mejor tienden a considerar más útiles las actividades de ABP. Para el siguiente semestre, que empezó en febrero de 2009, tuvimos 411 estudiantes. Las diferencias es que ya los profesores teníamos un poquito más de experiencia con el asunto y que para poder correlacionar con esto, la encuesta tuvo que ser nominativa, es decir, se sabía quién era el que contestaba. Y aquí ven ustedes, estas azules son las que les mostré en la diapositiva previa, y estas rojas son ya las de 2009-2. Vean, esta diferencia podría deberse a que la encuesta ya no fue anónima, pero también podría deberse a que ya manejábamos un poco mejor el asunto. Les iba a mostrar otra encuesta un poco más reciente, en que les pedimos a los estudiantes que calificaran las actividades que hacemos, que son principalmente las clases por los profesores, los casos clínicos de ABP, el estudio de artículos y de videos en inglés, la calificación a sus pares y las clases que les dan sus propios compañeros. Y bueno, la que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, como ven ustedes, les siguen gustando más las clases de los profesores. Insisto que este es una pequeña ínsula de ABP dentro de un océano de clases tradicionales. Nosotros también parte del tiempo pues tenemos que seguir dando clases porque no hubo otra manera de convencer a los profesores de que empezaran a trabajar los casos clínicos. Pero los casos clínicos son casi tan apreciados como las clases de los profesores. Esto pues tiene el problema de que son en inglés. Desde el principio nos dimos cuenta que no les agrada mucho calificar a sus compañeros, pero en términos generales pareciera que hay buena aceptación del método. Entonces, para terminar, de 82 a 89% de los participantes consideraron que el ABP es útil o muy útil para su aprendizaje. Los estudiantes que obtienen mejores calificaciones en las evaluaciones tradicionales o en su autoevaluación tienden a considerar mayor utilidad del ABP, pero en este medio en el que yo me desempeño, pues siguen prefiriendo las exposiciones magistrales de los profesores. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Dante Amato su interesantísima ponencia. No cabe duda de que nos abre el panorama, nos da sustento para todas estas interrogantes que nos vamos planteando, y no cabe duda también que para dar pasos en educación médica incluye un cambio de cultura en donde tenemos que ir creciendo haciéndonos corresponsables de nuestra propia educación, es decir, que los estudiantes, que ya son todos adultos, vayan asumiendo la corresponsabilidad de su propia educación y los profesores podamos asumir una relación de respeto hacia otros adultos que quieren aprender, que finalmente nos llevará también a una relación de respeto con el paciente, que también va haciéndose corresponsable de su enfermedad y que también desea aliviarse. Vamos a dar la palabra ahora
al doctor Carlos Tene. El doctor Carlos Tene es médico endocrinólogo formado en el Centro Médico Nacional del siglo XXI. Tiene además la maestría y el doctorado en Ciencias Médicas en la Universidad de Colima y es exdirector de la Facultad de Medicina de esta misma universidad, así como exdirector general de posgrado y actualmente director general de planeación de la Universidad de Colima. Bienvenido, doctor. Buenos días. Antes que nada, quiero agradecer especialmente a la doctora Rosamalia Bobadilla Lugo la amable invitación que me hicieron para esta sesión, así como al doctor Francisco González de la Academia Nacional de Educación Médica, sobre todo por darme la oportunidad de estar el día de hoy compartiendo con ustedes la historia de lo que fue cómo se implantó el aprendizaje basado en problemas y las experiencias que hemos tenido a lo largo de estos años, y agradecido también porque me encuentro compartiendo esta mesa con maestros. Reconozco con mucho respeto, mucho cariño al doctor José Dante Amato Martínez, que fue mi maestro en la maestría en Ciencias Médicas, al doctor José Venturelli, le reconozco también el vínculo tan importante que tuvo para nuestra institución, porque precisamente él fue personaje central al momento de que se implantó este nuevo modelo educativo. De tal manera que en los próximos minutos vamos a hablar de un contexto muy breve que permita dar a conocer cómo era nuestra Facultad de Medicina y cómo es, y posteriormente pasaríamos a ver qué adaptaciones se han hecho al aprendizaje basado en problemas para que continúe desarrollándose hasta implantarse en el profesorado que forma parte de nuestra Facultad de Medicina, y por último hablar un poco de los impactos que tuvo este modelo educativo sobre la educación médica en nuestra universidad. Entonces, en los próximos minutos eso es lo que vamos a tratar de presentar. Entonces, ese es el contexto. La Universidad de Colima es una universidad actualmente mediana. En 1999, que fue cuando se implantó el modelo, era una universidad de aproximadamente 20,000 estudiantes, y actualmente son 27,000 estudiantes con 3,000 trabajadores. Se funda en 1940, es de corte cardenista, con arraigado sentido de responsabilidad social, y a lo largo de estos años pues fue creciendo. Esta es la Facultad de Medicina actualmente, bueno, en aquella época, ya actualmente ha crecido, y aquí está actualmente la dirección, que en este caso hay solamente un baldío, pero eso era en 1940. Gracias a las gestiones del rector de la Universidad de Colima de entonces, el licenciado Alberto Herrera Carrillo, se crea en 1977 la Escuela de Medicina, quien inicia actividades. Se convierte en Facultad de Medicina en 1985, siendo rector el licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa, una vez que tiene su primera especialidad médica. Actualmente el modelo educativo tradicional de la Facultad de Medicina, que me tocó vivir a mí como estudiante, era un modelo que seguramente muchos conocen. Primer semestre, las materias básicas, anatomía, embriología, histología, y así todos los semestres, ¿verdad? Son 12 semestres, como en la mayoría de las escuelas de medicina, y el filtro era o solía ser anatomía. En aquella época, siendo yo estudiante, eran generaciones de 35 estudiantes más o menos, y entrábamos 35 y salimos 5. Lógicamente, ese diezmar la generación que comentaba el doctor Dante Amato ocurría principalmente en las materias de anatomía y en las materias de fisiología y farmacología, ¿sí? Y lógicamente que de esos 5 que salían o que sobrevivían al final de la carrera, pues pasaban el 100% del examen nacional de residencias, ¿sí? Entonces era un modelo que prácticamente, como decía el doctor Dante Amato, diezmaba a muchos buenos estudiantes que no lograban tener a lo mejor los conocimientos para poder pasar un examen donde se les hacían preguntas tradicionales. Y probablemente cuando nos habían enseñado la anatomía, bien enseñada, pero quién sabe si muy bien aprendida, que es muy diferente, ya cuando recibíamos la materia de endocrinología, ya se nos había olvidado las cuestiones anatómicas más finas de lo que había sido el páncreas,
o ya se nos había olvidado las cuestiones más finas de la histología del páncreas. De tal manera que entonces tenía el estudiante que volver a aprender esas materias básicas y entonces él, de manera individual, tratar de integrar lo que se le estaba enseñando en la endocrinología con lo que se le había enseñado hacía un par de años. Ese es el modelo tradicional. Eso es antes de 1999. Eran generaciones ya posteriormente que fue creciendo la facultad, se fueron haciendo generaciones de 90 alumnos con un profesor impartiendo una asignatura que tengo entendido que aquí les llaman unidades de aprendizaje, no sé si estoy en lo correcto. Entonces, era un profesor para 90 alumnos impartiendo su cátedra y el número de grupos era 1, a veces 2 grupos. La eficiencia terminal se fue mejorando hasta ser aproximadamente el 75% de los egresados. No obstante todo eso, la Facultad de Medicina era una facultad de medicina que tenía calidad, fue acreditada en su momento por la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, pero una de las cosas que podría haber tenido este modelo educativo tradicional era que no había una articulación necesariamente perfecta entre cada una de las asignaturas. Al maestro de cada asignatura se le daba su contenido programático y él tenía que restringirse al cumplimiento total del contenido programático y apegarse de preferencia a los periodos de examen que tenía que realizar al mismo tiempo que los demás. Pero no necesariamente implicaba que se hablara el maestro de fisiología para preguntarle al de patología qué iba a impartir en esa semana, para que pudieran impartirse conocimientos de manera integrada y que al alumno le fuera más fácil ese proceso de integración. De tal manera que entonces creo que una cosa que podría mejorarse de este modelo antiguo era el tratar de vincular mejor a cada uno de los profesores. Había libertad para que el profesor diera su contenido programático y que lo cubriera. Esa era la única restricción. ¿Qué sucede a partir de 1999? El modelo educativo pues requiere implantarse, pero gracias al apoyo que hay desde la rectoría. El rector, el doctor Carlos Salazar Silva, rector de la Universidad de Colima, había sido director de la Facultad de Medicina y entonces dio todo el apoyo institucional para que pudieran darse las condiciones de que se implantara el aprendizaje basado en problemas gracias a la asesoría del doctor José Venturelli como experto en aprendizaje basado en problemas, que estuvo trabajando largo tiempo para que pudieran los docentes irse capacitando en esta nueva modalidad de educación. Nuevas necesidades se tienen ante el modelo educativo. Ahora era necesario la articulación estricta entre asignaturas. Necesitaban articularse. Las generaciones de 90 bajaron a ser 10 alumnos por cada profesor, lo que significa que era necesario incrementar el número de profesores. Los alumnos por grupo eran 9 alumnos, más o menos 10, y la eficiencia terminal subió a 90%. Entonces, es una transformación. Recuerdo una reunión donde el propio rector convoca a los profesores a ese cambio y como es lógico, hay resistencia. De hecho, una parte de los profesores, muy buenos profesores del modelo tradicional, deciden ya no continuar trabajando en la Facultad de Medicina, antes que cambiar, antes que renunciar a dejar de enseñar, porque ahora lo que se tendría que hacer era convertirlos en facilitadores de aprendizaje, y eso implica renunciar a veces el papel central que tiene el profesor cuando se planta frente a una palestra y imparte su materia. Ahora tenía que ser un facilitador de aprendizaje y no todos estuvieron de acuerdo. Y otra cosa que tenía que pasar era la desaparición aparente de ciertas asignaturas. ¿Dónde va a quedar anatomía si ya no va a haber anatomía? La anatomía seguiría existiendo, como ustedes la pueden ver aquí, pero estaría oculta detrás de otras asignaturas, porque debería de estar incorporándose a lo largo de toda la carrera. En el momento en que se le estuviera al alumno enseñando áreas de la endocrinología o de la cardiología,
el maestro de anatomía tendría que estar dándole la anatomía del páncreas o la anatomía del corazón en esa misma semana, para que el alumno pudiera tener la visión del anatomista, del histólogo, del fisiólogo, del fisiopatólogo, y que pudiera integrar todo de una mejor manera. Entonces, esa desaparición nominal de la asignatura es algo que también ocasionó resistencias en aquella época. Entonces, sin embargo, los contenidos programáticos siguen ahí. Nada más que eso obliga a que ahora el profesor tiene que sentarse a platicar con el resto de profesores para decir, ¿tú qué vas a enseñar esta semana? Yo esta semana voy a enseñar un problema cardiológico, entonces el de anatomía enseñará algo de contenido de anatomía con relación al corazón. Y el de fisiología, algo de contenido de fisiología con relación al corazón también. Entonces, cambiar la mentalidad no es fácil. Y la forma en la que está organizado actualmente la Facultad de Medicina es muy sencilla. Es una semana, esta sería representando al lunes, esta representaría el martes, esta representaría miércoles, jueves y hay un viernes también. ¿Sí? En lugar de estar estudiando el alumno de 7 a 3 y de 4 a 9 como me llegó a tocar siendo estudiante del antiguo modelo, ahora tenía solamente una sesión donde se presentaba el caso clínico, el problema. Y esa sesión dura de 7 a 10 de la mañana. Una vez que termina esa actividad, que se le presenta el caso clínico, el alumno tiene programado una serie de actividades a lo largo de la semana donde se le habla de anatomía de eso, fisiología de esto, farmacología de esto, y el profesor del laboratorio ya tiene preparado algo relacionado al caso clínico que se está viendo en la semana. Y así, los campos clínicos deberían de estar observando algo relativo con especial énfasis a esa semana. El aula virtual, las cuestiones multimedia, la biblioteca, todo debería de estar enlazado a eso. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de este modelo? Que necesitamos ponernos a dialogar entre los profesores para poder ponernos de acuerdo y hacerle así al alumno si me permiten el término, un tour educativo por el que pueda él recorrer durante una semana todo lo que necesita saber para poder tener una mejor comprensión del caso clínico y poder resolverlo de mejor forma. Entonces, si el caso clínico era un dolor precordial, habrá que hablar de anatomía de las coronarias, fisiología de la bomba cardíaca, farmacología de antianginosos, pero cada profesor dando esto en conferencias, que eso no estuvo en la primera parte de que se implantó el modelo de aprendizaje basado en problemas, o sea, antes de 2006. Antes de 2006 se quedó la tutoría, pero las actividades que se le tenían al alumno que eran no obligatorias, encontrábamos que prácticamente el alumno no acudía a las actividades. Entonces, es una percepción distinta de la responsabilidad del propio alumno que a lo mejor en otros países se da de manera natural. Pero aquí al alumno le dejamos la tutoría y le decimos que si quiere ir a una conferencia de anatomía lo puede hacer. No nos sorprendería que más de alguno se vaya a su casa, creyendo que va a leer y que va a aprender lo mismo o mejor que si escucha la conferencia. Entonces, ¿cuál era el costo aquí para la facultad? Pues era un tutor dando la tutoría, la discusión tutorial, 6 profesores bien coordinados sobre el tema que se está viendo y 10 alumnos que se están educando. Entonces los montos se incrementan para la institución. Y quiero presentarles solo un impacto en un aspecto curricular que se tuvo que realizar para eso. Vean, este es solamente cuarto semestre. Actualmente lo tenemos sistema endocrino, ¿sí? Estos, hagan de cuenta que no se llevan porque son solamente 2 meses más, son 5 problemas de esto, 5, luego pasan a metabolismo, luego pasan a sistema renal. Y están otras asignaturas, por ejemplo, semiología y propedéutica, que en el modelo tradicional solo se daba los primeros 3 semestres, ahora se da toda la carrera, porque también el alumno del último semestre ocupa semiología sobre el tema que se esté viendo. Entonces se da igual. Y prácticas comunitarias
tendría que estar alimentando también a esto. Entonces no hay anatomía, pero sí hay, porque debe de haber quien está impartiendo ese contenido. El modelo funcional entonces en la carrera de medicina era así. Tuve la oportunidad siendo director de sentar las bases para que se creara la carrera de nutrición. Y quiero presentárselos, aunque este es un área de educación médica, pero quería presentarles el de nutrición, porque en nutrición pudimos hacer lo que los profesores de medicina no quisieron hacer. Entonces, lo bueno de medicina nos lo trajimos a la carrera de nutrición y lo que no era tan fortaleza de medicina se quedó así. Entonces, la carrera de nutrición, ¿cómo es? Nutrición es igual, hay una asignatura básica o dos, pero están detrás de una asignatura que se llama de integración. O sea, ahí sí hay profesores dando una asignatura, pero esa asignatura está bien coordinada con lo que están viendo en el problema. Yo creo que la paradoja, si me la permiten, a reserva de la mejor opinión de los ponentes, es la paradoja del aprendizaje basado en problemas es que si bien tiene una gran libertad para que el alumno pueda aprender tan profundo como quiera, tiene que tener una rigidez extrema en la coordinación que los profesores deben de tener para que esas unidades de aprendizaje se tengan en el momento en que se ocupan. No puede atrasarse un profesor en un tema, porque entonces está diciendo el tema después de cuando ya se había incentivado la curiosidad en el que estaba en la tutoría, en el alumno. Y no puede adelantarse porque está abriendo los conocimientos antes de que se presente el problema. Y entonces se evita el aprendizaje significativo. La mejor manera de aprender es por curiosidad. Y el ser humano es un ser curioso de manera innata. Entonces, tendríamos que hacerlo en ese orden. ¿Cómo quedó entonces nutrición? Nutrición quedó el caso clínico, por ejemplo, malabsorción, y luego viene fisiología de la nutrición y metabolismo de los nutrimentos como materias, y luego ya se da el caso clínico de integración. Esta genera una evaluación, esta genera otra, y esta genera otra. El costo sigue siendo el mismo, un tutor, los 2 profesores, los 10 alumnos. ¿Cómo es el aspecto curricular en nutrición? Vean, la materia básica, metabolismo de los nutrimentos, pero todas alimentando a esta materia que se llama integración en nutriología básica 2. ¿Cuál es la evaluación de nuestro modelo? El examen general de egreso de licenciatura, teníamos en 2006 20% de desempeño satisfactorio. Cuando se introducen las conferencias, empieza a verse mejor resultado. En 2009 se entregó con un 82% de desempeño satisfactorio en el EGEL. El examen nacional de residencias se subió a 42% de aceptación a partir del 2009. Hubo una duplicación en el porcentaje de aceptados, que tendríamos que reflexionar que si lo comparamos con el modelo tradicional que era 100%, pues hay desigualdad. Pero recuerden que en el modelo tradicional solo iban al examen nacional de residencia los sobrevivientes del modelo tradicional. Entonces lo lógico es que tenían que pasar todos, ¿sí? Aquí está pasando, sería como que de los 100 que actualmente integran una generación solo pasaran 17. Y eso desde el punto de vista social creo que no es la verdadera función de las universidades. Una cosa que llama la atención es que los sobresalientes siempre han sido el 3 o 4%. O sea, el que es perico, donde quiera es verde, ¿sí? Siempre van a ser los buenos alumnos, los que con o sin y al pesar del modelo educativo que se les ponga, esos van a ser buenos siempre. Pero yo creo, salvo su mejor opinión, que las instituciones educativas debemos de trabajar para el alumno promedio, porque es la mayoría de los alumnos. Al evaluar el modelo educativo tendríamos que ver que tiene que cambiar la visión del directivo. El director de la Facultad de Medicina, el rector debería de ver que hay que hacer gestión hacia el modelo educativo. Ya lo había señalado atinadamente el doctor Dante Amato, pupitres apropiados para la discusión tutorial.
¿sí? No pupitres enormes que lo que hacen es fomentar la distancia. Pupitres pequeños para que si me permiten el término, se amontonen los alumnos viendo lo que están construyendo entre ellos sobre el problema y que lo puedan estar viviendo. Eso es lo que se ocupa. Gestión en las bibliotecas, ¿sí? Laboratorios adecuadamente coordinados, o sea, se necesita eso. Ahora, otra cosa que ha sido un impacto es la autopercepción del docente. Al docente le causó mucho conflicto dejar de ser el protagonista de la educación, ¿sí? Estar sentado a un lado de los alumnos sin que el alumno a veces le haga caso ya a uno. Hay veces que me pasa que le digo, oigan, pero, y ellos están discutiendo y ya ni me dejan meterme a hacer mi pregunta porque ellos están peleándose con algo que están resolviendo en la tutoría. Entonces, creo que tendría que hacerse de esa manera, ¿no? No sé si se pudiera poner un video de 1 minuto, si quisieran permitirme 1 minuto nomás, no sé si se puede y si no, pues nos seguimos, como para ver el cambio de paradigma. Entonces, muchos de los profesores de ahí eran maestros del modelo tradicional, maestros míos, y el cambio no ha sido fácil. A ver, jovencillos, estamos en la cadera, ¿eh? Falanges, pero tienen... Cadera. Mira, acá está el... Y aquí está el sacro. Sacro. Pues ponga cada quien un nombre, solamente uno. Pero espera, Ya puse bien. esa letra no es el sacro, ¿eh? ¿Cuál? Esa que estás poniéndole no quise decir el sacro. Son los orificios sacros. Pon orificio arriba. Orificio sacro. Allá, mira, ¿esa imagen viene en Grey? No, en el amor. Así con ¿Otro? Pues, bueno, ¿puedo ponerle también? Sí, nomás uno. ¿Lo del pie? Solo el dedo abajo. Ese es el octavo, Cuando algunos se equivocan, los agujeritos empiezan que a decían, tenían discutir los portillitos ahí. y empiezan a sacar lo que ellos han leído. ¿Y ahí qué pasa? ¿Los cables o qué? Pues sí, los nervios. ¿Sí? Una región, por ejemplo, de la región De los que vienen de la médula lumbar y del sacro, ajá, de la médula espinal, y inervan pasan por la pelvis y pueden salir o entrar hacia el medio posterior o anterior a través de los obturadores. Otro. Ya le están sacando, la K y la L ya no le pusieron nada. Pues son cavidades. No son Bueno, si quieren ya con eso, miren. Pero el ABP puede haber desde quien permite esto, que para un profesor de modelo tradicional es un soberano desbarajuste, o hay modelos donde la discusión tutorial es que tienen que andar levantando su mano para cada quien exponer, y eso se vuelve aburrido, y considero que no es ABP, son microexposiciones tradicionales, donde a veces el alumno se pone de acuerdo con el otro alumno antes de la clase. Tú no me toques epidemiología porque yo voy a hablar de eso. Tú no me toques fisiología porque yo voy a hablar de fisiología. ¿Sí? Y entonces se ponen de acuerdo y están una serie de microexposiciones que no deben de ser. Hay que enfrentar al alumno con el caso clínico, como si fuera el médico frente a ese paciente. Entonces, bien aplicado, da buen resultado. ¿Sí? La siguiente. Se ocupa trabajo en academias. Hay que construir el problema entre todos los profesores. A ver, tú profesor de ética, ¿qué quisieras que se metiera en este caso para que tengan que hablar de ética? Tú profesor de fisiopatología, ¿qué quieres que se meta en este problema? Para poder capacitar en discusión tutorial. Otra cosa es la resistencia inicial en área hospitalaria. Muchos años el profesor del hospital, tú eres del modelo ABP, ¿verdad? ¿Dónde está la apófisis crista Galli? ¿Sí? ¿Dónde están las células de hito? Pues no sabe el alumno, porque no ha ocupado saber eso para poder resolverlo.
¿Cuántas cosas nosotros no sabemos y ya somos especialistas y el día que las ocupemos vamos a saber dónde buscarlas? Que es una competencia que se despierta en el alumno de ABP. La siguiente. Entonces, la Facultad de Medicina hoy es una facultad donde creo que el ABP está ya consolidado, ya no se duda del aprendizaje basado en problemas por los resultados que ha dado. La siguiente. Ya ha habido especialistas que se han reintegrado a la facultad como profesores. Se imparten 2 licenciaturas, 4 posgrados, 9 especialidades médicas. Es una facultad de medicina, creo que ha ido creciendo y que lo ha hecho bien. La siguiente. Yo concluiría que implantar el ABP requiere apoyo institucional y que el costo es alto, pero los beneficios también son altos. Que se requiere redireccionar la función del docente y la del alumno. Y eso cuesta trabajo, pero que debe adecuarse el modelo a cada contexto de cada facultad, porque no es posible que algo que está bien en un lado pueda aplicarse en otro lado con el mismo éxito. A lo mejor tendrán que hacerse adecuaciones que yo creo que la planta docente sabe muy bien cuáles pueden ser aquellas. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo su presentación al doctor Tene. Nos deja sin lugar a dudas reflexionando, todos estos temas nos dejan reflexionando. Lo que sí queda claro que todos estamos buscando mejorar la calidad de la educación médica, la academia, la escuela, las diferentes instituciones. A mí de la presentación del doctor Tene me quedó una inquietud, ¿no? Me cuesta trabajo entender cómo es que en otros países los estudiantes pueden tomar la responsabilidad de su aprendizaje y me pica la cresta así como que nosotros no podremos ser estudiantes responsables, no podremos desarrollarlo, no podremos tener tutores responsables. Yo creo que sí. Bien, entonces daríamos paso a la presentación del doctor José Venturelli. El doctor José Venturelli nos ha estado acompañando desde el lunes pasado. El doctor José Venturelli es médico de la Universidad de Chile y ha estudiado la especialidad en pediatría y es intensivista en la Universidad de McMaster, Canadá, y además ha sido un apasionado de la educación médica, se ha dedicado a asesorar a diversas escuelas y universidades en América Latina para su rediseño curricular y es autor además de varios textos y artículos sobre educación médica. Muy bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora Bobadilla. Tuvimos algunas dificultades para ponernos de acuerdo y yo tenía dificultades para ponerme de acuerdo con mi propio esqueleto que no me dejaba viajar. Eventualmente nos hemos juntado y estamos mirando un poco hacia el futuro. Es muy agradable poder venir a México, que no es para mí un país que pueda decir que no me ha tocado. He venido muchísimas veces, casi tantos como años tengo, así que, y como vengo del Jurásico, imagínense. Tal vez lo que yo quisiera es hablar un momento sobre el para qué se decidió en un momento determinado y se hizo un análisis de que había que rediseñar los currículos, que hacer nuevos programas de educación. Y la idea central era de que los diseños tenían que realmente llevar a la obtención de una salud para todos, que tenía que tener equidad en el acceso, en la calidad, que tenía que ser eficiente, es decir, en que el costo y la eficacidad podían ser demostradas. Resulta que la explosión tecnológica ha llevado a gastos gigantescos en salud, sin embargo, la equidad sigue sufriendo, no hay salud para todos y estamos con problemas muy grandes. De allí que es necesario ver, entonces, cómo podemos aumentar esta eficacia y que todo el proceso sea socialmente relevante. ¿Qué cosa implica la educación médica? Cuando se habla del aprendizaje basado en problemas, muchas veces no se define claramente qué es lo que quiere decir esto del ABP. Yo he escuchado de repente en algunas universidades, yo hago ABP, y explíquemelo, y no es mucho lo que puede haber. A veces, por ejemplo, los sistemas modulares tienen muchas virtudes, pero
¿Qué es lo que es central dentro de lo que es el proceso de cambio en la formación profesional? Y no es tanto cómo colocamos el conocimiento, cómo lo entregamos, sino cómo el estudiante lo aprende. Es decir, es cambiar la visión desde el punto de vista de quien entrega información a quien aprende. Y lo que necesitamos es que el estudiante aprenda, y que aprenda a ser un buen profesional en el contexto que yo mencionaba anteriormente. Es decir, primero es una educación de adultos. No se trata de que estos niñitos no se portan bien, son un poco flojos, les gusta jugar demasiado al fútbol u otras cosas muy banales. Es decir, centrada en el estudiante significa que el estudiante desarrolla actitudes, que es capaz de tener destreza y ser una persona crítica, es decir, que mira el mundo en el que está y aprende desde su disciplina, desde su trabajo, a modificarlo positivamente. Cuando se habla que está basado en prioridades de salud, es decir, no se trata de seguir un texto de medicina específico, y de hecho las facultades, las universidades tienen que tener muy claro el tipo de médico que su sociedad necesita. Están produciendo un médico para pasar exámenes y entrar a las residencias, o están produciendo un médico para responder a necesidades bien concretas. Y de allí que las escuelas tienen que tener mucho cuidado en no caer en una especie así de práctica, porque el mercado está dictando la norma. Lo que tiene que dictar la norma es la calidad de vida de la población. El mercado, ya lo hemos visto, en la globalización se gasta mucho más y se atiende mucho menos. No se han resuelto los problemas grandes de la salud. La integración de las disciplinas, de los servicios de los profesionales es fundamental. Nos ha mostrado la resistencia, los dos colegas que me han precedido, la resistencia de los docentes. Yo les diría que ahí está el quid del problema. Por supuesto, antes que eso es la estructura que la sociedad tiene en relación a responder o no a las necesidades de una población dada, de su propia población, o a estar sometida a las influencias tremendas, como pueden ser los intereses específicos. Por ejemplo, hablemos de la industria farmacológica, que puede contribuir en forma tremenda y positiva, como puede ser un factor retrógrado en lo que es el avance de ciertas enfermedades, como es el caso del SIDA y otras enfermedades en que los medicamentos son tan caros que es imposible tratar a la población y tenemos millones de muertos con aumento de la mortalidad por toda la África. Son millones los que mueren y sin embargo las empresas que tienen los medicamentos no están liberándose. Y nosotros los médicos, ¿qué hacemos para que eso se pueda hacer? Somos parte del problema, tenemos que ser parte de la solución. Es decir, profesionales críticos. Hay que integrar la teoría y la práctica. Y esto es un problema muy serio, porque no puede ser de que los estudiantes se enfrenten con la práctica muy tardíamente. Hoy día yo tuve el agradable encuentro con un estudiante en que él facilitó inteligentemente, amablemente, de ser una especie de ensayo dentro de un modelo de una entrevista sobre una situación en que hay que comunicar unas malas noticias. Pero está en quinto semestre y jamás ha tenido un encuentro con pacientes, ni mucho menos sesiones de comunicación, de cómo decir las cosas. Entonces, no basta que me hagan una clase para que yo lo conozca. Tengo que aprender. Y aprender significa conocer lo teórico, conocer lo práctico, aplicarlo, ser observado y ser corregido y ser evaluado continuamente sobre un problema que se repite. Y de esa manera poder adquirir la competencia. Y así, esta integración de ciencias básicas y clínicas, de docentes, del sistema intra y extrahospitalario, va a llevar a lo que es la obtención de ciertas competencias. Y hay que definirlas muy claras. Es lo teórico, es lo práctico, es la capacidad crítica, es su aplicación y es el poder evaluarlo sistemáticamente. Las competencias no son una cosa que se puede decir, es que yo pasé tales y cuales ramos, esas son mis competencias. Esa no es mi competencia. Mi competencia es algo que yo demuestro en el momento de la graduación, que puedo yo servir a la sociedad donde voy a ir a trabajar en sus problemas concretos. No se promedian las competencias. Es decir, si son 100 competencias el estudiante tiene que tenerlas.
porque no se puede promediar una competencia y sacar a un individuo que no sabe, por ejemplo, atender un parto. Yo he tenido en algunos lugares conversando con docentes y me dicen que los estudiantes que van a ser los parteros, porque no tienen parteras otras que los médicos, pasan a través de un examen escrito y jamás han sido ni observados ni saben atender un parto. Ustedes se imaginan lo que eso significa en calidad y en riesgo. Es decir, no hay competencia, cuando están bien definidas, que no deba ser cumplida y demostrada al momento final de la graduación. Y por eso que esto se hace en un proceso que es continuo. El mirar los problemas prioritarios significa muchas veces entender de que la todología, que muchas veces los profesores tenemos la tendencia a darle a nuestros estudiantes, yo les enseño todo todito. Y cuando un estudiante me pregunta qué es lo que es prioritario, ¿usted cree que yo estoy perdiendo el tiempo enseñándole cosas? Todo lo que yo le digo, usted lo tiene que aprender, porque cualquier cosa puede salir en el examen. Entonces volvemos a la cosa de estudiante pasador de exámenes, y no necesariamente de individuo que va adquiriendo competencia. Una de las cosas que creo que de promover un aprendizaje ético, significativo y comprometido. El problema de la ética no es hacerle unas cuantas clases a los estudiantes y luego unas preguntas en unos exámenes y ya. Es enseñarle al estudiante a identificar en su vida, en su trabajo cotidiano, en cada caso, los componentes y determinantes del problema y al mismo tiempo identificar cuáles son los puntos éticos que existen en cada caso. Cuando no los reconocemos es porque se nos pasaron, porque no hemos entendido de qué se trata. La ética está en cada caso y está también incluida nuestra actitud frente al problema de salud que existe. Y otro punto que yo quisiera enfatizar mucho, porque tiene mucho que ver con la calidad y el resultado y el avance de las escuelas. Yo he tenido la suerte de estar en una escuela que lleva prácticamente 45 años y se inició con un modelo de educación moderna, es decir, centrado en el estudiante y creciendo y desarrollándose. Allí está la base de datos de Cochrane, que es parte de la medicina basada en evidencia, pero que salió no porque hubiera mucha gente muy inteligente, sino porque en el trabajo cooperativo que se va creando, integrado, se va desarrollando formas de investigación y así como una universidad de tamaño medio, tiene una calidad de investigación muy alta y se espera que el profesional y el docente participan en esos procesos. Hoy en día, en Europa y en muchas partes, la mantención de un programa de formación docente sistemático, de calidad, validante para los cargos docentes, es una obligatoriedad. Yo diría que no conozco ningún programa que pueda pasar adelante exitosamente, mantenerse, si no mantiene un programa de formación docente. Si queremos cambiar la docencia, tenemos que cambiarla educándonos nosotros mismos. Es como decirle a un individuo, mire, usted va a enseñar la cardiología, pero le hace como que le hace. No, tiene que aprenderlo, tiene que estudiarlo. Y va a tener que demostrar su competencia en ese terreno. Horarios tradicionales. Los horarios del Jurásico, pero desgraciadamente también del presente. Póngale títulos diferentes, pero sigue siendo esta cosa la entrega de información a los estudiantes pasivos que llegan y que se van dando en diferentes formas. A veces se les cambia un poquitito el aire y se le pone una música un poco más agradable, un laboratorio, pero no es un laboratorio de imaginación, de investigación de parte del estudiante, sino para demostrarle que 2 más 2 son 4. Y entonces le dice, mire, usted suma 1, 2, y después 1 y 2, lo suma todo y son 4. Pero no hay la búsqueda del estudiante, la participación en la búsqueda de soluciones. Ahora, estos horarios son tremendos y muchas veces están acoplados en muchas universidades, las más modestas, con mucho más problemas, en que no tienen buenas bibliotecas, no hay sistemas de donde ir, no tienen acceso hoy día la información que viene a través de la red de informática, es muy buena, pero no todos tienen acceso a eso. Hablaba con los estudiantes locales y en muchas otras partes. Sí, existe, pero para el que puede. Ahora, estos laboratorios que se están dando, si están separados de la realidad, si se hacen en un momento
Los colegas anteriores han indicado de que resulta que la anatomía se necesita toda la vida, pero por supuesto que se necesita toda la vida. Si no es un pasar de exámenes, es formar un profesional que va a saber usar la anatomía cuando la tiene que usar. Entonces, los programas de formación docente tienen que tener ciertas características y el desarrollo tiene que ser programado con un liderazgo directo, claro. No se puede ser el líder de un programa nuevo, de una nueva dimensión, si como líder no participa de ella. Y eso lo hemos visto en que cuando un docente le dice, mire, haga tal cosa, y hágalo porque yo se lo digo, pero no haga lo que yo hago, sino lo que yo le digo, termina diciendo, ¿y por qué tengo que hacerlo? Es decir, aquí la coordinación, la integración tiene que ser una decisión del conjunto, pero participativa. Y los estudiantes, siendo parte del problema, son parte de la solución. Por eso que todos estos programas tienen que establecer programas coherentes, permanentes, que consideran todos los aspectos educacionales. Por ejemplo, en la evaluación, ¿cómo evaluar a un estudiante? Pues resulta que solamente el estudiante, hay que evaluar al estudiante, hay que evaluar al docente, hay que evaluar al programa, hay que evaluar la eficiencia del programa, y ya estoy hablando en eficiencia de cuántos estudiantes entran, cuántos años terminan la carrera en el tiempo planificado, cuántos se pierden en el camino. Eso es mucho más importante que estar midiendo cuántos entran a la residencia, porque si resulta que tienen un 25% de los que se presentan a la residencia, ¿cuántos se perdieron en el camino? Hay una ética de la educación que nosotros tenemos que mantener, que perseguir y que mejorar. Los 100 que entran deberían de poder salir de la escuela, encontrar una carrera, porque la sociedad los necesita y porque los gastos innecesarios para la sociedad y para los estudiantes no son aceptables. Ahora, esto de promover el entusiasmo docente, pero si esto es tremendamente entretenido, no hay ninguna duda. Esto es un horario relativamente moderno. Los estudiantes no andan jugando a la pelota, ni en la playa, ni yéndose a los bares. El promedio de los estudiantes que están con programas en que tienen establecido actividades como tutoría, esto es para un primer año en un programa parecido al de McMaster o de la Universidad de Marilia, San Carlos, Bahía, etcétera, en muchos lugares. Los estudiantes demuestran en este tipo de programas que les ofrecen además módulos y laboratorios de habilidades de diferente tipo, por ejemplo, morfológica. El estudiante sabe dónde tiene que ir a encontrar la información. Por eso es que nosotros no estamos de acuerdo en que haya docentes durante todo el año persiguiéndolos en el curso para hacerle la clase en el momento preciso. Porque resulta que si están en un programa que está coordinando teoría y práctica en forma constante, la necesidad de conocimiento anatómico viene en cualquier momento por todos lados. El estudiante cuando lo necesita puede ir y buscarlo. Y ahí lo tienen, son fáciles, tienen que ser horarios flexibles. Además, nuestros estudiantes, ¿cuánto es el tiempo de estudio que tienen? Es sobre 75 horas semanales. No es poco, es mucho. Y eso sucede porque son gringos, porque son más obsesivos y compulsivos. Fíjense que en Brasil, entrando mucho más jóvenes, la Universidad de Marilia es una universidad absolutamente marginal, en el campo, en un pueblo pequeño. Se establece el programa y el programa va avanzando, y cuando se empieza a mirar, los estudiantes están trabajando sobre 60 horas. Y cuando el programa termina, no solo los 100 se gradúan, sino que los 100 pasan el examen nacional y los 100 quedan en el tipo de residencia que a ellos les interesaba, medicina familiar o especialidades. El 100%, la mejor de todas las escuelas de Brasil, por varios años. Y pasó lo mismo con la escuela de enfermería. Entonces yo no quisiera que nos quedáramos solamente encerrados en la idea de que estamos trabajando solo en el campo de formación de médicos. De hecho, hay que tener mucho cuidado de que esta especie de proliferación de escuelas de medicina, muchas de ellas de papel y pizarrón, o como dicen algunos, de una quimera, en que hay gente que sale corriendo detrás de la carrera de medicina porque cree que va a tener muchas oportunidades económicas y que efectivamente más de la mitad
ni siquiera llega a terminar o a adquirir eso. Entonces, esta eficiencia y eficacia tenemos que trabajarla. Y tenemos que trabajarla también en una lucha constante con el sistema administrativo nacional, con los gobiernos, con los ministerios, porque no es broma de que se esté frustrando la vida de la juventud en un esfuerzo que termina siendo una quimera. Ahora, estos horarios son horarios mucho más flexibles y yo le diría, cuídense del programa que al estudiante no le deja el espacio para aprender, para madurar, para correr él mismo con sus propias piernas. No se da, y me llama la atención lo que decía el doctor Tene, de esto de tener que imponerle al estudiante por qué no hacían el trabajo dentro de la tutoría. Yo conozco la situación de Colima, no en lo reciente, eso sí, porque nunca tuvimos la posibilidad de interactuar nosotros, pero en los programas cuando el estudiante recibe precisamente esa confianza, pero ese recurso en que los docentes se dan cuenta cómo facilitan el aprendizaje, que no tiene nada que ver con perder su propio conocimiento ni su propia capacidad desde su especialidad de apoyar el desarrollo de la salud y de los propios profesionales. Fíjense, yo soy un intensivista pediátrico, muy poco tiene que hacer un individuo de ese tipo en un programa de formación de profesionales de primer nivel en salud. Y sin embargo, vaya que era interesante poder participar desde ese nivel, porque hay muchas cosas que se podían hacer. El docente aprende a facilitar y se da cuenta que su clase como tal no es un buen método. Por eso es que la formación docente es tan importante. Esto no es un elemento de estatus, esto es un elemento de búsqueda de eficiencia. Entonces, este aprendizaje, se refirió el doctor Adato y el doctor Tene, sobre un aprendizaje significativo. Y esto es muy fácil llegar a hacerlo, pero hay que ser sistemático. El estudiante va a ir entendiendo cómo puede ir aprendiendo en calidad. Pero claro, las evaluaciones ya no se trata de acomodarse al profesor en su prueba, en sus 50 pruebas, en las 100 pruebas que pueda tener el estudiante, en que se termina en el pasador de pruebas y no en el individuo que va integrando y va avanzando. Esto de la evaluación de competencia la pongo porque creo que es muy importante. Tanto como el ABP, muchas veces se habla de competencia sin definirla. La competencia se tiene que definir. Por ejemplo, una de las competencias importantísimas que nosotros vemos en los estudiantes y que la vamos a evaluar constantemente es su capacidad de aprender a aprender. Porque los 4, 5, 6, 7 años que esté en la universidad, resulta que son seguidos por 35, 40, 45 años de práctica profesional, en la cual la base de conocimiento tecnológico, de metodología, de las mismas enfermedades va a cambiar totalmente. Y el individuo va a seguir corriendo detrás de sus pacientes con los apuntes de la clase del profesor, que con muy buena voluntad puede haber hecho, tiene que seguir sabiendo actualizarse. Esa es una competencia. Pero si ustedes miran, cualquier competencia tiene que ser considerada, yo ya lo dije esto, de que no son promediables, se aprueban todas. Estos programas son exigentes, pero la Universidad de McMaster tiene un programa en que 100% de los estudiantes termina, el 1%, el 2% ocasionalmente no. Les hablé de la Universidad de Marilia, 100%. Entonces, estos estudiantes requieren tener el tiempo para poder aprender e integrar con la práctica. Requieren demostración previa y supervisión y tienen que tenerla al momento de graduarse. Pero la competencia fue demostrada. Yo le hablé de casos de estudiantes que tienen que ir a atender partos solamente con unas clases de obstetricia que les hicieron. Fue demostrada y el estudiante cuando la practica tiene que conocer lo teórico. Y no hay que hacerle una clase para eso, no hay que hacer dobles tiempo y doble utilización del tiempo. El estudiante sabe que tiene que aprender y el docente sabe que tiene que llegar aprendido. Y si eso se repite, el estudiante recibe el mensaje, no estás trabajando, si no estás trabajando, mal puedes avanzar. Si lo sabe, va a aprender a saber cómo hacerlo porque va a hacer todo esto bajo supervisión y lo empieza a demostrar. Y lo hace bajo supervisión. Y la supervisión final, importantísima, es la del internado. Las quejas que existen sobre el internado son
enorme, y no solamente en México, sino que en muchísimas partes, en que el interno es el trabajo barato y nadie se preocupa de él. No tiene quien lo siga, y eso repercute en la calidad de la atención del paciente, porque cuando se es visto por un estudiante que no sabe hacer las cosas, que no se las demostraron, que no lo han estado observando para corregirlo, la evaluación es un instrumento educacional para que el individuo mejore, no es una guillotina para tener números más o menos manejables, así esa mortalidad que dicen que es saludable. Entonces, cuando el individuo llega a esta situación en que en muchas instancias con evaluación formativa está demostrando que posee la competencia, y esto creo que en el diseño curricular hoy en día está mucho más claro que lo que ha estado en el pasado. Por ejemplo, si ustedes van a formar, ¿qué tipo de médicos están formando? Van a tener un programa con un internado, con un año de internado y un año de externado, en el caso de México 7 años, o como un año de internado más un año de externado, que es diferente en el sentido de que pueden ser muchos más años. ¿Van a formar médicos de familia o van a formar individuos que van a la competencia para tratar de entrar en una especialidad? Es muy triste escuchar a un estudiante cuando dice, mire, yo no sé si voy a terminar, no sé si al terminar voy a pasar el examen, si al pasar el examen voy a entrar a la residencia. Y si no entro a la residencia, ¿qué va a ser de mí? ¿Voy a poder tener un trabajo que me permita vivir decentemente a mí y a mi familia? Y esa es una pregunta muy seria y muy grave, porque esa debería estar resuelta. Tenemos que tender en América Latina a de que la planificación de la formación de los profesionales de salud sea responsable. En Canadá ha habido avances y ha habido regresiones porque la globalización no tiene nada que ver con la calidad de vida de los pueblos. Pero sí hay una cosa que ayuda. Todos los estudiantes que entran a la carrera tienen asegurada un lugar en una residencia. Ahora, ¿por qué es una residencia? En Canadá, al salir de la escuela de medicina, usted no se ha graduado para practicar. Pasa del curso, ya sea una residencia en medicina familiar, que es la de mayor cantidad, o de las especialidades. Y esto está planificado. No es la universidad la que decide cuántos residentes va a tener en este o en este otro grupo, sino un conjunto de planificación nacional del Ministerio de Salud, de Educación, de las autoridades provinciales. Pero todo el mundo lo va a tener. Tal vez no la que quería, pero sí va a tener una residencia, y la profesión trata de mantener un estándar de calidad y de estímulo importante. Imagínense lo que son los programas. Voy a decir una cosa porque creo que esto es una cosa que se olvida mucho. No es lo mismo tener un estudiante como tenemos nosotros que está en el programa 48 semanas por año, a uno que está 32 semanas. Y que en las 32 semanas a veces tiene 4 semanas que son exclusivamente de evaluación. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de aprendizaje de integración de teoría y práctica, ese individuo que está practicando 48 semanas, que puede ir a electivos, que puede ir a diferentes lugares, está en una práctica que es de profesionalización, con un conocimiento que avanza y que se confirma, donde todos los que participan en el proceso educacional tienen que tener también estos procesos de aprendizaje como docente, cómo exigirle, no hacerle evaluaciones que lo degüellen. No tengo el tiempo, pero las he estado mostrando algunas de ellas, las evaluaciones durante estos días, pero las evaluaciones hoy día se pueden hacer que son amables, que además aseguran al docente y a la universidad que el individuo que están produciendo tiene la competencia. Así que no es cosa de hablar de eso nomás, pero imagínense cuando se tienen 32 semanas solamente, versus 48. Resulta que McMaster tiene 3 años del currículo médico, 3 años, pero a 48 semanas, que es igual a aquellas escuelas que tienen 4 años. Si ustedes le ponen a los estudiantes un año lectivo que sea, supongamos, de 44 semanas, estamos hablando de adultos, hablamos que esto es educación de adultos, por lo tanto, fíjense que les quedan 8 semanas de vacaciones. ¿Qué persona, qué obrero, qué profesor primario, qué persona en cualquier trabajo tiene en su juventud
8 semanas de vacaciones. Es decir, además que ese costo tan enorme de aumentar los años en la formación es muy alto, pero es altísimo también en la familia. Mantener a una persona por todos esos años es enorme. Y eso crea un sesgo inmediatamente de quiénes son los que tienen acceso a esa forma de educación, los que pueden pagarlo. Aunque sean universidades que puedan ser de bajo costo, que México las tiene, en el sentido de buscar la equidad en el acceso, pero el acceso está esta vez desdibujado por el hecho de que me tienen que pagar 7 años o más. Y son pocos los que terminan la carrera en los 7 años. No son la mayoría. Entonces, la educación tiene que mirar a los múltiples aspectos y no es una cosa de aprender a los 2, 3 pasos del tango, que son como 50, he tratado de aprender el tango, no he podido nunca. ¿Por qué? Porque no mantengo el tiempo de seguirlo practicando. Entonces, ¿qué nos importa? Cuando se habla de los problemas, es que los estudiantes reconozcan que tienen una cantidad importante de determinantes, que tienen carácter socioeconómico, problemas biológicos y problemas del área emocional o psicológica. No es tan importante la información que existe, sino la capacidad del estudiante de establecer conceptos, de entender mecanismos y de aplicarlos y de ser observado con las habilidades que se le han demostrado y se le han enseñado y se le han evaluado constantemente. El día de la mañana nosotros evaluamos a un estudiante que nunca había tenido una interacción, pero tenía una cantidad, un interés, un deseo de poder hacer las cosas impresionantes. ¿Cómo no vamos a ese estudiante a decirle, mira, aquí hay una forma como tú puedes mejorar? Y estas evaluaciones le muestran al estudiante dónde están los errores, pero los errores no son crímenes, los errores son corregibles. Y por lo tanto yo a ese estudiante no lo voy a ir a poner en una escala de 1 a 10, mira, como estabas mal, te da apenas para un 2, 2,5, sino que como todos estos errores los identificamos y los corregimos porque tenemos los laboratorios, porque tenemos los pacientes simulados, porque tenemos los docentes que los van a estar observando en sus prácticas clínicas o donde corresponda, para que cada vez que están haciendo un encuentro de ese tipo se pueda corregir. Y se pueda corregir también exigiendo que el conocimiento teórico esté adecuado. No es lo mismo palpar un cuello, como que si estuviéramos ahí amasando para hacer tortillas, que saber exactamente cuáles son las estructuras anatómicas que están detrás, las funciones que están en eso. Y también nos interesa mucho que los conocimientos con las habilidades puedan eventualmente transformarse en las competencias que vamos a evaluar. En Canadá, el órgano que entrega eventualmente los títulos en diferentes lugares, y este es el Comité de Educación Médica, que es de contacto que existe para Canadá y también para Estados Unidos, establece que las bases de la acreditación son las normas de planificación institucional, las normas de la educación médica que existan en la institución y las normas de cómo se está comprobando que las competencias profesionales existen. Me ha tocado a mí visitar centros en que los estudiantes, por ejemplo, en el internado, presentan dudas, han presentado quejas, se han quejado claramente, maduramente, con punteos muy claros sobre las deficiencias de su situación. Pero viene la acreditación y los que acreditan no se contactan con los estudiantes, porque resulta que el sistema les ha prohibido, no los acreditadores, sino aquí ustedes no nos vienen a dejar mal y le van a decir cosas a los acreditadores porque mi universidad es la mejor de todas. Y les prohíben juntarse. Y cuando se le prohíbe a un estudiante algo, es porque seguramente hay una medida punitiva que viene detrás. Lo he visto en muchas partes. La represión, de hecho, se hace a través del silencio. El silencio es lo que mejor permite la represión. Lo digo esto porque tengo mucha experiencia en eso. Soy una persona que trabaja en derechos humanos y les puedo decir de que no hay peor silencio que el que ustedes saben que está pasando algo malo y nadie quiere hablar de él. Y solamente les quiero hablar de algunas experiencias donde me ha tocado estar en contacto. Eso allí hace mucho frío, es el sur de Chile. Es muy lindo, son
las famosas Torres de Paine, esa agua se ve verde, pero porque casi es hielo. Me tocó trabajar en 3 escuelas en Brasil, a través de un proyecto UNI que tuvo también la Universidad de Colima, que fue un proyecto importante en desarrollo, en equipo, en interacciones, sobre todo en la promoción de la salud comunitaria, en búsqueda precisamente de mejorar las metodologías educacionales. La salud comunitaria es una de las áreas más difíciles de llevar adelante, y eso es por resistencia de los cuerpos docentes y por incapacidad de las universidades de establecer los contactos con los que están a nivel de las comunidades. Es un problema enorme, pero un problema que hay que resolverlo. Es como si ustedes están debajo del agua, tienen que salir del agua para poder respirar. Entonces, me tocó trabajar en Marilia, en Londrina, he trabajado en Colima muchos años, estuve allí, en Cochabamba, en Rosario y otras escuelas. Ahora, la necesidad del cambio no es una moda. Por ejemplo, en Canadá, la mayoría de las escuelas o han cambiado o están cambiando. En Australia, universidades que tenían bastante reputación, me tocó trabajar con el decano de Queensland, y resulta que ellos tenían un programa tradicional de 6 años, lo cambiaron a un programa de 4 años, entendiendo de nuevo este problema de el tiempo de trabajo, la intensidad en el trabajo, pero también la eficiencia, es decir, de rebajar los costos y mejorar la eficacia. En Brasil, les hablé de esta escuela de Marilia, en que logra avanzar a un punto tal que los estudiantes del curso que iba adelante de los que eran los renovados, iba adelante, y eran los que siempre peleaban porque le decían a los docentes que estaban trabajando con los bebitos, que los que más les gustaban, y decían los docentes, celosos. Muy torpe esa definición que ellos hacían de los otros. Los otros querían aprender y eso exigieron un montón de cosas y empezaron a utilizar el laboratorio de habilidades, empezaron a tener comunicaciones y así, pidiéndolo y exigiéndolo, ese grupo que no era parte del modelo nuevo, logró ser un ejemplo a nivel nacional en los resultados que estaban mostrando. Es decir, el método de alguna forma como que contagiaba. La Universidad de San Carlos, que es una universidad que tiene medicina recientemente, están terminando ahora, está demostrando una cosa muy parecida. En Suiza, donde no se cambia nada, sin embargo son capaces de hacer relojes que funcionan. Y la Universidad de Ginebra, tradicional como... A no creerlo, yo estudié en esa universidad hasta 5º año. Bueno, hicieron el problema. En México ha habido varios intentos, incluso las grandes universidades han hablado de hacer estos cambios, pero como que dicen, el agua no está suficientemente tibia. Entonces, porque existen diferentes formas de entrarle al cambio. Las grandes universidades, claro, hacer un cambio de la noche a la mañana puede ser difícil, pero pueden entrar con grupos pequeños, con docentes formados y que eso va avanzando en el tiempo. La experiencia, por ejemplo, de Harvard, que es una universidad que no le pide permiso a nadie, ni un centavo a nadie, porque tiene dinero que le sobra, y producen premios Nobel y todo lo que ustedes quieran, se dieron cuenta en un momento determinado de que educacionalmente estaban atrasados, que no les estaba yendo lo bien que ellos creían, a pesar de que tuvieran una reputación. Ir a Harvard era como ir a tocar el sol. Y se dieron cuenta y establecieron un programa nuevo que se llamó El Nuevo Camino o The New Pathway. Y para eso empezaron a buscar. Dijeron, tenemos que formarnos como docentes. Y partieron en diferentes direcciones. A mí me tocó trabajar con algunas personas de Harvard que vinieron a McMaster y eventualmente desarrollan un curso para 25 estudiantes y el otro, el paralelo, el grande, el tradicional, 125 estudiantes. El proyecto significa 5 años del programa más 3 años de seguimiento. Pero se empieza a saber que este grupo de 25 estudiantes están como más contentos, como que les va bien, como que están integrados y como que la cosa está funcionando. ¿Se escucha? Sí, ya. Como que la cosa está funcionando bien. Y se empieza a hacer medio popular. Y como una universidad cara, pagada, los que están pagando quieren recibir lo que ellos quieren comprar. Y empiezan a exigirle a Harvard que los coloque en el programa de los 25.
tanta es la insistencia que empieza gente a salirse y buscan otro camino. De hecho, otra escuela en New Mexico había hecho un programa muy diferente, pero también con metodologías modernas educacionales. Escúchenme, yo no estoy hablando de ABP. El ABP puede ser cualquier cosa si ustedes no lo definen. Y de repente, en el tercer año, en Harvard, en vez del proyecto de científico que tenían, de seguimiento, y luego ver los resultados, medirlos y ahí sacar conclusiones, cambian todo el programa y todo el programa entra en lo que sería el sistema nuevo. Ese es uno de los grandes. Este es el programa de la Facultad de Medicina de Marilia. Ellos tenían un primer año con 36 semanas, al segundo pasaron a 42 semanas. Antes eran de 32 semanas lectivas. Y eventualmente cuando llegan hacia el final, en el quinto y en el sexto año, tienen 48 semanas de trabajo. Es decir, es un avance enorme porque en Brasil esto significó en que tenían 2 años prácticamente de internado, es decir, de práctica profesional intensiva con supervisión. ¿Cómo empezó esta escuela? Eso sí, ellos partieron de una escuela que estaba desapareciendo porque el propietario la quería vender. Y fue la comunidad, los estudiantes, los docentes, se había hecho un hospital regional, el alcalde, todo el mundo, no, la escuela sigue. Y empezaron a buscar apoyo, llegaron allá a McMaster. Tuve el privilegio de estar con ellos, de ir muchas veces, ellos vinieron muchas veces, colegas míos participando en esto. Yo fui, me quedé un año en Marilia, uno de los años más lindos de mi vida, y se fue armando un programa. Y el programa, si se fijan, tenía algunas similitudes con el sistema cardiovascular, respiratorio, digestivo, y lo que eran todos estos muchachos buenos para el fútbol, y las garotas bonitiñas, y la samba, resulta que estudiaban, resulta que empezaron a tener cada vez más participación. Y la escuela desarrolló proyectos, una escuela pobrísima, una biblioteca en que era realmente para la risa, los estudiantes iban a almorzar allá adentro. Al comienzo, cuando tenían que usar un libro, los estudiantes iban y le sacaban las páginas y se los llevaban. Ni siquiera el concepto ético de que esa era una riqueza colectiva. Encontramos libros tirados en los supermercados, estudiantes que se los llevaban y los tiraban. ¿Cómo? Imagínense el nivel que estábamos partiendo. Y no tener que partir metiendo la mitad de ellos presos. Sin embargo, eso fue avanzando, fue mejorando, y los estudiantes adquirieron el carácter de incluso identificar problemas. Esto de cuando el aprendizaje es significativo, significa también que el individuo que está aprendiendo se da cuenta que está aprendiendo algo útil. En un momento determinado, conversando con unos estudiantes en esta universidad que se encuentra a la orilla del camino, en una zona altamente agrícola, se dieron cuenta que los pacientes llegaban a veces en la noche para poder en la mañana siguiente pedir una hora para que los atendieran. Ellos mismos empezaron a discutir y a ver la forma, cómo se les podía dar una hora sin que ellos tuvieran que venir a hacer cola. Y la persona que venía con un problema de reumatismo no terminara además con una neumonía porque allí llueve mucho. Se abrió primero el consultorio a petición de los estudiantes con apoyo de la comunidad. Podían entrar, tenían protección. Y luego los estudiantes empezaron a ver cómo agenciamos que la gente pueda llegar en el tiempo que le corresponde, no que tengan que estar todas las 7 de la mañana para pedir horas, sino que esto se va pautando, se va agendando. Es decir, detalles de ese tipo. El seguimiento del recién nacido. Los estudiantes eran asignados en barrios o a comunidades o a pequeñas escuelas e iban encontrando las necesidades. Ellos seguían a los pacientes que se perdían. Ellos eran un contacto riquísimo que le permitió a la Municipalidad de Marilia entender cuál era su base en salud, que no la conocían. Bueno, todo este trabajo se siguió haciendo. Sin embargo, las cosas no son tan simples y yo seguí por mucho tiempo en un momento determinado dentro del programa de gestión que se había hecho muy bien, se cometieron errores. Y uno de ellos fue que algunos docentes fueron dejados de lado. Era sobre todo facultad bastante joven.
Los dejaron de lado y no los dejaban participar, no se les daba responsabilidades. Y se produjo finalmente un grupito que se sintió marginado y empezó a trabajar y dio un mini golpe de Estado a través de situaciones de la política local, regional, incluso partidista. Cuando eso se mete en el baile y no sabemos controlar la dirección en que toda una sociedad se está moviendo en el beneficio del conjunto, tenemos grandes problemas. Yo no digo que la gente no tenga derecho a meterse en el partido A, B, C, D o F, pero tenemos que entender que la universidad tiene que buscar los caminos que le permiten progresar para el objetivo que se fijó, y no para que un grupito crea que son los únicos que tienen la verdad y los otros no la tienen. Cuando las facultades se pelean los docentes entre ellos, pierden todos, y los programas que sean muy buenos entran en regresión. Marilia no ha desaparecido, tiene muchas cualidades. El grupo conductor inicial se fue a San Carlos, en donde están haciendo un programa muy bueno, y que tal vez sería interesante que los que estén interesados los vayan a visitar. Situación parecida en Argentina, una escuela que no existía en la Universidad del Sur, ciudad de Bahía Blanca. Un grupo de argentinos nos contactaron, estudiaron, fueron a hacer una formación de maestría en educación, etcétera, etcétera. Y en Argentina los programas eran de 6 años sin internado. Y resulta que han hecho un programa de 5 años con internado y que funciona bastante bien, con una gran calidad en el trabajo y participación de los estudiantes en la salud comunitaria. Y así podría seguir con otro, pero creo que mejor para aquí, si hay preguntas y discusión, lo podemos discutir. Pero de que el camino no es un camino fácil, hay que entenderlo. Y de que si queremos cambiar, tenemos que cambiar nosotros mismos primero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Venturelli. Podríamos abrir un breve espacio para intervenciones o dudas del público, preguntas. Maestro de Colima, ustedes tienen ya un mínimo de 9 generaciones de médicos que se prepararon bajo este modelo, que tienen 14 años empleando este cambio. Suficiente, una generación allá de cuántos se compone, los que egresan. 120. Entonces es un mundo de médicos suficientes como para hacer una investigación, una encuesta de dónde están, es decir, el seguimiento que se hace de los egresados, dónde están, quiénes son médicos, quiénes se dedican al paciente y quiénes están en otras actividades, que son muchas, docencia, investigación, la salud pública, no sé, pero los que están dedicados a ver pacientes que para eso estudiaron, los han seguido. Sí. Hay una estadística y podemos comparar los resultados de esta población con los que se prepararon con el otro modelo. El 60% de los puestos en las áreas clínicas del Colima. Colima es un estado pequeño, 500,000 habitantes, pero actualmente el 60% de los puestos en área clínica son ocupados por egresados de la Universidad de Colima. De esos, aproximadamente el 20% son egresados con el actual modelo educativo. De esas generaciones que empezaron en 1999, ya se han logrado insertar como profesores a la Facultad de Medicina, egresados con ese modelo educativo, y curiosamente son los que más han apoyado esa forma de educación. Hay también profesores, egresados de la Facultad de Medicina que actualmente ocupan cargos en el área de la salud pública a nivel gubernamental y que también egresaron con ese modelo educativo. La cosa es que medir el impacto social de eso no se había medido ni en el modelo tradicional ni actualmente en el modelo actual, en el modelo educativo ABP. Ante todo, felicitarnos por ponernos a pensar, por invitarnos a qué sí podemos cambiar. Yo quiero nada más hacer un comentario. Actualmente se están haciendo una serie de estudios sociológicos sobre la violencia que existe en la relación de infancia entre un autor que acaba
apoyo del doctor Silvio de la consulta, les van a pagar 20 pesos después de 7 años de pagar por el país. Entonces, creo que estos dos puntos, de humanizar la práctica médica y de invitar a los chicos a formarse con respeto a sí mismos, porque esto es lo que nos está diciendo la propuesta. No tienen que por mercantilizarse ellos como personas. Nos va a invitar a abrir nuevas puertas en el mercado laboral y a llevarlo. Porque la verdad es que sí estamos, sabemos que el mercado va a invitar a un despeñadero laboral. Muchos ya tenemos 20, 25, 30 años de haber sido egresados y ya vivimos en sus caminos. Y a los últimos 30 años pues cerramos sus caminos laborales. Entonces yo creo que la provincia de fondo, y los felicito por eso, y felicito mucho a la escuela, me siento muy afortunada de estar aquí. Porque creo que se trata de romper esa inercia. No sabemos cómo, no tengo idea tampoco, pero sí creo que alguien nos está diciendo que hay una luz al final del camino y esto es una buena cosa. Eso es lo que se hace. Gracias. Gracias, doctora. Yo les quiero agradecer muchísimo su paciencia. Esto ha sido una experiencia extraordinaria, creo, para todos. Nos deja, pues, realmente con un momento con una oportunidad para reflexionar y cuestionarnos profundamente lo que pasa. Cambiar el currículum de una escuela de medicina, dicen que es más difícil que mover un panteón. A Harvard le llevó casi 15 años de reflexión. Yo espero que nosotros podamos ser más rápidos que Harvard, ¿no? El espíritu que se destaco de lo discutido hoy, que tiene como, digamos, pretexto la estrategia del ABP como una estrategia, pero que lleva en el fondo un cuestionamiento sobre el diseño curricular, nos resalta la importancia de trabajar más colaborativamente, como sociedad, como escuelas, como instituciones de salud, a dejar nuestra posición, digamos, una posición que ve hacia abajo al alumno, que ve hacia abajo al paciente, que ve hacia abajo a las otras profesiones que colaboran con el médico, abandonar esa posición y arremangarnos y ponernos a trabajar todos juntos. Me deja también un cuestionamiento muy fuerte para los que hemos sido docentes aquí tantos años, si estamos por lo menos durante 6 semestres, los primeros de la carrera, formando pasadores de exámenes. Si estamos realmente cuestionándonos cuánto de lo que nosotros estamos trabajando en las aulas, y eso es algo que a mí personalmente me pega mucho, porque yo llevo 30 años en esta escuela impartiendo una cátedra, ¿qué tanto de ese trabajo trasciende realmente con aprendizajes significativos para los estudiantes de medicina y qué tanto de ese trabajo del que nosotros hemos vivido, que México está sustentando, es realmente eficiente? No me queda más que agradecer a la Academia Nacional de Medicina, representada aquí por el doctor Francisco, la oportunidad que nos dieron de tener esta sesión. Y él les va a invitar a que sigamos participando en las reuniones de la academia, y para lo cual le cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctora Bobadilla. Desafortunadamente, pues ya se nos terminó el tiempo y solo me resta agradecerle a la Escuela Superior de Medicina, directora general, a los distinguidos profesores que han aportado sus conocimientos, de la FES Iztacala, de la Universidad de Colima, de McMaster. Muchísimas gracias, doctor Venturelli, muchísimas gracias a los dos ponentes. La próxima sesión de la Academia Nacional de Educación Médica, a la cual están cordialmente invitados, es 14 de mayo, martes,
Es una sesión conjunta de la Academia con la División de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. El tema, la incertidumbre en la toma de decisiones en medicina. Auditorio Raúl Fournier de la Facultad de Medicina a las 12 horas. Coordina el doctor Carlos Lavalle y participan en la misma el doctor Raúl Ariza, Alberto Frati, el doctor Pelayo Vilar y la doctora Liz Jamuy. Les hacemos una atentísima invitación a los que puedan acompañarnos en esa sesión y le pido a la doctora Bobadilla les haga la entrega de sus respectivos diplomas a nombre de la Academia y a nombre de la Escuela Superior a nuestros distinguidos profesores. Gracias, doctor. Pues entonces, con mucho gusto, entrego este reconocimiento al doctor Dante Amato. Doctor, muchas gracias. Al doctor Carlos Enrique Tene, por favor, gracias. Y al doctor José Venturelli, muchísimas gracias, doctor. Ay, perdón. Pues muchas gracias a todos por su asistencia.